Bueno, un saludo a todos, espero que hayan pasado una semana de victoria, de conquista. Hoy nos encontramos nuevamente en nuestra cápsula semanal con un tema bien especial. Hoy quiero hablar sobre un corazón generoso y quiero que podamos estudiar la palabra que se encuentra en Proverbios 11:25, la cual dice: el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Estamos viviendo tiempos donde de pronto estar en una situación nueva que nos ha demandado a muchos de nosotros tener un receso en lo económico, no contar con el trabajo. Hemos tenido que encontrarnos con muchas personas que realmente están pasando un tiempo muy fuerte de necesidad económica, espiritual, emocional. Y es ahí donde uno empieza a cuestionarse como cristiano, como ese Cristo pequeño, como ese imitador de Jesús. ¿Qué podemos hacer para hacer la diferencia en medio de este tiempo? Hoy quiero compartirte esta palabra que me pareció tan importante porque en ella se pueden establecer unos principios que están desde la Biblia y que nos pueden ser de utilidad para poder ver la mano de Dios en muchas cosas que queremos alcanzar. Desde el nivel normativo, cuando se organizan las normas en cualquier país, cuando uno habla de una ley, es ese estándar superior que demarca una orientación sobre una nación o sobre un país. De esa misma manera, Dios ha establecido leyes y principios a nivel espiritual y a nivel natural. Generalmente no van de la mano, porque cuando uno ve las leyes del cielo, uno dice es totalmente diferente a lo que vemos acá en la tierra. Por ejemplo, en la tierra podemos decir, si tú haces un mal, lo que corresponde es pagar con ese mismo mal. Pero las leyes del cielo, ¿qué dicen? Si alguien te hace mal, tú haz el bien. Entonces muchas veces en nuestra mente decimos, es diferente cómo se maneja la dinámica en el cielo y en la tierra. Pero hay dos leyes que coinciden, que están establecidas en la Biblia, que aplican tanto para lo natural como para lo espiritual. Yo quiero enseñarte esas dos leyes porque te van a hacer dar ese principio de generosidad en tu corazón. Entonces vemos la primera ley, que es la ley universal de la siembra y la cosecha. Acá vemos que la palabra dice claramente que todo lo que sembrare, eso segarás. Pero también cuando tú vas a la naturaleza, si tú pones una semilla en tierra y esperas el tiempo del crecimiento, llegará el momento donde esa semilla te da fruto. Aplica para nuestra vida, porque cuando yo estoy dispuesto a sembrar, ya sea en cualquier área de mi vida, en cualquier persona, en aquel que va caminando y que tú miras al lado, que no tiene que comer o que no tiene una necesidad, en ese momento cuando tú siembras esa alma generosa, también Dios te va a recompensar ese sacrificio que tú estás haciendo. Entonces es importante que sea un tiempo donde tú no mires tu condición. Hay mucha gente que dice, yo no tengo para sembrar, de hecho me quedé sin trabajo. Pero han visto cómo la mano de Dios ha estado ahí, siempre proveyendo, no les ha faltado nada. Y es ahí donde uno dice, si Dios ha sido generoso conmigo, yo también tengo que ser generoso. Y de lo poco que Dios me ha dado, yo voy a dar. Esto es un ejemplo clave cuando el profeta Elías llega a la casa de la viuda y en ese momento había escasez de comida, no había nada que comer y él llega y ella tiene un poco de harina y un poco de aceite y él le dice, ve, prepara esa harina y ese aceite, dame de comer y esperemos que Dios hará. Yo me imagino el conflicto que pudo haber para esa mujer en ese momento. No fue nada fácil, porque fue desprenderse de lo último que tenía y decir, pero ¿cómo yo voy a soltar la confianza que tengo en este alimento que mi hijo y yo es lo único que tenemos? Pero esa mujer en ese momento pudo vencer algo en su mente y pudo entender lo que es un principio espiritual. Primero porque ella confió en esa palabra que el profeta le estaba dando. Y fue esa palabra la que le movió a tener fe. Cuando ella pudo tener fe, actuó, le dio de comer a él y ahí es cuando viene esa obediencia a Dios. Y en ese momento el profeta dice, no escaseará nada en esta casa y no faltará, y así lo hizo Dios. De pronto tú estás pasando un momento donde dices, no tengo para dar, pero es el momento donde tú vas a poner tus ojos en aquel que de pronto está a tu lado, que realmente no ha comido nada, que realmente no tiene nada, y la invitación es que este tiempo tengamos un corazón generoso con aquellos que definitivamente están pasando una situación muy difícil. Esa ley va a tener una recompensa y eso que tú hagas por el que no tiene, Dios mismo lo va a recompensar. Entonces viene la segunda ley que me pareció muy importante que el mismo Señor también estableció y es algo que tiene que ver, que la llamé la ley de la mayordomía, que es saber administrar lo que Dios me ha dado. Todo lo que yo tengo en esta tierra
material, aunque yo considere que está mi nombre y que me pertenece, realmente le pertenece al Señor. Y Él nos ha dado una mayordomía y Él nos ha dado esa libertad de administrar lo que hoy tenemos. Pero muchas veces la mente humana dice, es mío, me pertenece, los talentos son míos, mis hijos son míos, mi casa, mi carro, y no entendemos que solamente somos administradores y que yo debo ser un buen administrador de lo que Dios me ha dado. Y si yo sé que Dios me ha dado, yo debo compartir con el otro. Miren lo importante de la vida de José. Dios lo procesó, lo llevó a un tiempo de formación de carácter donde José tuvo que pagar un tiempo muy difícil en ese proceso. Pasó por cárcel, por falso testimonio, por muchas cosas que creo que pocos hubiéramos resistido. Pero José en ese tiempo adquirió y él tenía la capacidad de administrar lo que Dios había dado. Fue tan procesado su carácter y fiel en la capacidad de administrar que cuando Dios determinó ponerlo en el lugar de autoridad, aún continuó siendo un buen administrador y todo lo que Dios le daba prosperaba. Entonces también el reto para ti es cómo aplicas esa ley de la mayordomía. ¿La aplicas solo para tu beneficio? ¿La aplicas tal vez para juzgar, humillar a otros diciéndoles que yo sí tengo y yo sí soy buen administrador? ¿O uso esa capacidad para enseñar a otros y para poder bendecir a otros? Realmente hoy yo quería enseñarles esta palabra y llevarte a pensar un poco cómo es tu corazón. Si realmente tu corazón ha sido un corazón generoso, si realmente tú has estado dispuesto a compartir con aquel que realmente no tiene nada. Y yo estoy retando a todo el ministerio, a todos los que puedan escuchar este mensaje, vamos a ayudar al que más lo necesita. No importa si lo que tenemos es un poco de harina y un poco de aceite, porque en ese acto de obediencia vamos a ver milagros sobrenaturales. Porque la ley de la cosecha, la siembra y la cosecha aplica, y la ley de ser ese buen administrador también aplica. Detente un momento a pensar cuando Jesús ya se preparó después de su ministerio, cuando Él ejerce ya y sale a los pueblos y sale a encontrarse con la gente, siempre iba acompañada la palabra de la acción. Siempre había o sanaba a un enfermo o proveía la comida y siempre había la diferencia porque Él era un hombre que sabía la importancia de dar con un corazón generoso. Entonces, amigo, yo te reto que hoy salgas de tu comodidad. De pronto tú lo que tienes son talentos, habilidades, lo que tú tengas para dar. Empieza a darlo porque ese corazón generoso será saciado por parte del Señor. Hoy te envío un abrazo y quisiera escuchar noticias de cómo te moviste a hacer algo por el que está necesitando a tu lado. Ese es el llamado que Jesús nos hace a desprendernos y a poder sembrar en otros. Dios les bendiga y ojalá este reto sea de provecho para tu vida. En el nombre de Jesús, un abrazo, chao.